voy a tomar esta parte donde dice, ¿no? Sea f una función por partes. Tomamos en cuenta la estructura de esta función por partes. Tomen en cuenta que una función por partes puede estar integrada por dos o más funciones, donde lo importante es que cada una de ellas se da en un intervalo específico. Pero aquí hay una característica bien importante, ¿no? La intersección de cada uno de esos intervalos ahora sí debe ser vacía, es decir, no debe existir elementos comunes. Ahora, como el trabajo consiste en encontrar, calcular la función inversa de esta función por partes, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cada una de estas funciones que integra a la función padre f de x tiene que ser una función inyectiva. Ojo con la función inyectiva. Una función inyectiva pues simplemente requiere que cada elemento del dominio de cada una de esas funciones le corresponda una y solo una imagen. ¿De acuerdo? Hay que tomar en cuenta también pues que los recorridos, en este caso las intersecciones de los recorridos, también es igual al conjunto vacío. Por tanto, ¿dónde encuentro las mayores dificultades? Primero, encuentro dificultades en la obtención de los recorridos de cada una de estas funciones. Ya en el caso específico pues son simplemente dos funciones. La primera es una función cuadrática donde su dominio, tomen en cuenta que está restringido, y la segunda pues ya es una función de índice par donde evidentemente la misma está definida para un intervalo ya restringido. Específicamente entonces la función f de x está conformada por dos funciones que vamos a considerarles las funciones hijas. Entonces, vamos a llamarle la función f sub 1 de x a la función dada por esta estructura polinómica de grado 2, la función x al cuadrado menos 8x más 7. Necesitamos el dominio de la función. El dominio de la función evidentemente está dado ya en la función por partes al momento de que se restringe a todos los números reales, y conocemos entonces el dominio de la primera función f sub 1 es el conjunto conformado por los intervalos del menos 3 al menos 1, evidentemente se excluyen los extremos, unión el intervalo que va del 4 al 7, donde se excluye el 4 pero se incluye al número 7. Ahora, las dificultades encontradas en la gran parte de los trabajos está al momento de obtener el recorrido. A pesar de que es una función cuadrática, hay varias maneras de obtener su recorrido, pero en este momento vamos a optar por la manera analítica. Vamos a completar cuadrados de tal manera que podamos nuevamente recordar estos conocimientos, ¿sí? Entonces sabemos que f de x por definición es y. Y va a ser igual a x al cuadrado menos 8x más 7. Recuerde que nuestro trabajo ahora es despejar la variable independiente x. Por el momento tendríamos y menos 7 es igual a x al cuadrado menos 8x. Vamos a completar cuadrados.
tal manera que tenemos y menos 7, todo eso es igual a x al cuadrado menos 8x. Tomamos el coeficiente de x, es decir, menos 8. Menos 8 al dividirse para 2, menos 4 y menos 4 al cuadrado, 16. Tomen en cuenta, añadimos 16 en un lado de la ecuación, evidentemente tendré que hacer lo mismo en el otro lado para no alterar la ecuación. Por tanto, seguimos trabajando. Tenemos ahora y menos 7 más 16. Eso sería más 9. Eso es igual a la factorización de ese trinomio cuadrado perfecto en un binomio al cuadrado. Tendríamos entonces x menos 4 al cuadrado. Tomen en cuenta que hemos logrado ya quitar el grado 2 a la variable x. Ahora simplemente vamos a trabajar con la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de y más 9 es igual a la raíz cuadrada de x menos 4, todo eso elevado al cuadrado. Tomen en cuenta que hay la presencia de un valor absoluto. Eso es igual al valor absoluto de x menos 4 Para escribir el equivalente del valor absoluto, simplemente lo que tenemos que hacer ahora es más menos la raíz cuadrada de y más 9 es igual a x menos 4. Finalmente, el primer trabajo prácticamente está hecho porque la variable x es igual a más menos la raíz cuadrada de y más 9, todo eso más 4. Al despejar la variable x, nos hemos encontrado con una raíz de índice par, es una raíz cuadrada. Recordemos que la raíz cuadrada se da siempre y cuando el radicando es estrictamente mayor o igual a 0. Por tanto, no es todavía un recorrido, sin embargo, es importante tener como referencia esta situación, que y más 9 tiene que ser estrictamente mayor o igual a 0. Va a ser una referencia. Al resolver la desigualdad, conocemos que y es estrictamente mayor o igual a menos 9. ¿Sí? Es decir, esa estructura donde hemos despejado x se da siempre y cuando y tome valores desde el menos 9 hacia el más infinito. Ahora, la parte complicada en esta situación es determinar cuál es el recorrido de acuerdo a esas restricciones que tiene como dominio. Entonces, empecemos a analizar la primera parte. Sabemos que la variable x en la función f(1) de x pertenece a este primer intervalo. X es elemento de este intervalo. ¿Qué significa? Que menos 3 es menor que x y esto es menor que menos 1. Vuelvo a insistir, necesitamos conocer dónde recorre la función bajo esta restricción en el dominio de la función. Ahora, hemos despejado x, ¿no? Mucho ojo, tenemos más menos la raíz. Tomen en cuenta el dominio o la primera restricción. Vamos a trabajar de menos 3 a menos 1. Es decir, aquí hay que tener en cuenta qué parte vamos a usar, la positiva o la negativa de la raíz.
De acuerdo al dominio, nosotros tendremos que trabajar lo siguiente. Luego vamos a verificar en la parte gráfica con GeoGebra. Vamos a decir entonces que menos 3 es menor. X estaría dada por menos la raíz cuadrada de y más 9. Todo eso más 4. Y todo eso es menor que menos 1. Tomen en cuenta que tenemos un más 4 y ese más 4 lo debemos eliminar. Para ello, pues para cada miembro de la desigualdad tendremos que trabajar con el inverso aditivo de más 4, es decir, menos 4. Por tanto, al resolver cada una de estas operaciones, trabajaremos, miremos, ¿no? Menos 3 menos 4, menos 7. Menos 7 es menor que menos la raíz cuadrada de y más 9. Y todo eso es menor que menos 1 y menos 4 sería menos 5. Hemos logrado eliminar el más 4 de la mitad de la desigualdad. Sabemos que el objetivo es obtener la variable y. Ahora, viene la parte importante donde solemos confundirnos. Tomemos en cuenta los signos de cada uno de los términos. Además, y más 9 sigue siendo radicando de una raíz cuadrada. Ahora, tenemos que simplificar esa raíz. Para ello vamos a tener que recurrir a la potencia. Cada uno de los términos de la desigualdad tendrá que elevarse al cuadrado. Sin embargo, vamos a reflexionar. Si el menos 7 lo elevo al cuadrado, eso estrictamente va a ser mayor que el menos 5 al cuadrado. Por tanto, el signo de la desigualdad cambia. Tengan mucho cuidado con esa parte. Dicho eso, trabajamos. Menos 7 al cuadrado ya no es menor, ahora es mayor. Menos la raíz cuadrada de y más 9 al cuadrado, y eso es mayor menos 5 al cuadrado. Trabajar la desigualdad tendríamos entonces que 49 ahora es mayor. Tomen en cuenta que un número negativo elevado a una potencia par siempre positivo, simplemente tenemos ahora y más 9 y todo eso es mayor que 25. Ordenamos la desigualdad. 25 es menor que y más 9, menor que 49. Trabajamos el inverso aditivo de 9. Vamos a restar cada miembro de la desigualdad 9, es decir, tendríamos 25 menos 9, 16, menor que y eso menor que 40. Por tanto, muchachos, tenemos la primera parte del recorrido, que está ligada a este intervalo de la variable x. Lleva de 16 al 40 tomando en cuenta que los extremos no están incluidos. Vamos a trabajar ahora el siguiente intervalo. Conocemos ahora que x también es elemento
del intervalo que va del 4 al 7, donde el 7 ahora sí se incluye. Esto quiere decir en una desigualdad que el 4 es menor que x y esto será menor o igual a 7. Ahora, tomen en cuenta la restricción de x. La parte con la que vamos a trabajar ya no es la parte negativa, en este caso, de la raíz, sino ya simplemente sería su parte positiva. Por tanto, vamos a escribir que 4 es menor que la raíz cuadrada de y más 9 más 4, y eso es menor o igual a 7. Trabajamos con el inverso aditivo de 4. 4 menos 4, 0. 0 es menor que la raíz cuadrada de y más 9. Y eso es menor o igual a 7 menos 4 tendríamos 3. La diferencia con la solución anterior, ¿no? Los signos de cada una de las desigualdades, en este caso de la desigualdad, y bueno, no alteraría pues y no habría cambio en la desigualdad debido a que todos son positivos. Lo vamos a escribir 0 al cuadrado es menor que la raíz cuadrada de y más 9 al cuadrado. Y eso es menor o igual a 3 al cuadrado. Resolvemos las potencias y tendríamos que 0 es menor que y más 9. Eso menor o igual a 9. Se trabaja el inverso aditivo de 9. 0 menos 9 es menor que y sería menor o igual a 0. Esto significa, muchachos, que el recorrido de la primera función, que la hemos llamado f sub 1, es igual al conjunto que está formado por el intervalo que va de menos 9 a 0, unión el intervalo que va del 16 al 40. Los extremos excluidos. ¿Sí? Recordemos que el 16 al 40 es para la parte donde hemos tomado, pues en este caso, lo negativo de la raíz, y del menos 9 al 0 hemos trabajado con la parte positiva. Vamos a verificar estos resultados en GeoGebra. Bueno, hace un momento había mencionado que todos son positivos. Simplemente recuerde que el 0 es el número que no tiene signo. Nada más esa situación. Ahora, estamos trabajando recién la primera función, pero es importante que usted sepa manejar ciertos comandos en GeoGebra. Por ejemplo, tenemos una primera función que es una función cuadrática bajo la restricción en el dominio. Para eso usaremos el comando si, donde mencionaremos las condiciones
¿Y cuál es la función que queremos graficar? Ahora, toma en cuenta que x es elemento de -3 hasta el -1 sin incluir los extremos. Entonces simplemente diremos que -3 es menor que x es menor que -1. Y ahí la unión recuerde es O, aquel operador lógico llamado pues como la disyunción. Es decir, vamos a buscar ese operador lógico tenemos O y finalmente ingresamos la otra restricción que sería que va del 4 es menor que x y esto es menor o igual al número 7. Entonces grafica la función x al cuadrado menos 8x más 7. Tenemos una función cuadrática con sus debidas restricciones. Vamos a modificar un poco las escalas para poder observar lo que nos compete de esta función. Y por ejemplo, que quede claro esta parte del dominio. Nosotros podríamos representar una desigualdad acá. ¿Cuál es esa primera desigualdad? Que -3 sea menor que x y que x sea menor que -1. En efecto, hemos marcado esa primera restricción del dominio de la función. Ahora, había una unión, es decir, había otro intervalo. Ese intervalo iba de 4 menor a x menor o igual a 7. Vamos a notar entonces que esas franjas de color azul son las que marcan el dominio de la primera función. ¿Sí? Toma en cuenta cuál habría sido la diferencia si simplemente ingresaba la función sin especificar sus restricciones. Por ejemplo, x al cuadrado menos 8x más 7. ¿Sí? Podremos notar, vamos a cambiarle de color para que se pueda notar esta parte. En efecto, podemos ver que prácticamente sería la parábola completa. Sin embargo, al restringir, mire lo que hemos obtenido. Ahora, recuerde que hemos trabajado también el recorrido. Y habíamos notado ciertas cosas, ¿no? Habíamos notado que parte del recorrido de esta función va desde -9 al 0, donde el 0 está incluido. Por ejemplo, si marcamos esa región, escribimos que -9 es menor que y que y es estrictamente menor o igual a 0, tome en cuenta lo que tenemos acá. ¿Sí? Habíamos también demostrado que y recorre del 16 al 40. Claro, no son incluidos los extremos, pero 16 es menor que y eso era menor que 40. Y tome en cuenta prácticamente cuáles son las intersecciones. Es lo que hemos trabajado por el momento. Como un detalle final, simplemente recordar, ¿no?, que nosotros habíamos trabajado para que el recorrido sea del 16 al 40, la parte negativa en la raíz, tomar en cuenta esa situación, ¿no? Y lo mismo sucedía acá para la parte positiva. Ahora, como le hemos llamado, pues simplemente la función f1, simplemente podríamos renombrar a la misma. En vez de f, vamos a llamarle f1 y prácticamente tenemos esa situación. ¿Sí? Podemos observar, espero que quede claro entonces cuál es el conjunto donde la función está definida, es decir, el dominio, y también pues gracias a ese dominio donde la función recorre. Vamos ahora a trabajar la segunda. Listo ya para la segunda función. La función f2. Vamos a notar que está dada por una función raíz de índice par, radicando 7 menos 2x.
Claro, sabemos ya cuál es el dominio, pero tome en cuenta, ¿no?, que es una función raíz de índice par. Es decir, el radicando, que es 7 menos 2x, debe cumplir una restricción, que en efecto debe estar abordada por la condición que ya establece la restricción en la definición de la misma. Tomen en cuenta entonces que 7 menos 2x debería ser estrictamente mayor o igual a 0. Al resolver esa desigualdad, tendríamos que menos 2x es mayor o igual a menos 7. La variable es negativa, por tanto hay que multiplicar por menos 1 a ambos miembros de la desigualdad, lo que significaría que el sentido de la desigualdad también va a cambiar. 2x ahora será menor o igual a 7. Finalmente, x será menor o igual que 7 medios. Y eso es igual a 3.5. Tomar en cuenta, ¿no?, que esa función podría estar definida para valores desde el 3.5 al menos infinito, o menos infinito al 3.5 incluido. Eso lo validamos acá en la restricción y evidentemente ese intervalo pertenece a la restricción original y bueno, el dominio de la misma es el conjunto formado por el dominio de la función f sub 2 es igual al conjunto que va desde el menos 1 incluido hasta el número 3 no incluido. Para determinar el recorrido de la misma, por definición, conocemos que f sub 2 de x es igual a y. Por tanto, y va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 menos 2 de x. Listo. Para despejar la variable x simplemente vamos a trabajar la potencia y al cuadrado será igual raíz cuadrada de 7 menos 2x, todo eso elevado al cuadrado. Por el momento, y al cuadrado es igual a 7 menos 2x, donde finalmente la variable x es igual a 7 menos y cuadrado y todo eso estaría dividido para el número 2. Tomar en cuenta que hemos logrado despejar la variable x, pero ahora hay que trabajar con la restricción.
Recuerde que x está definida para este intervalo, lo que significa en la desigualdad que menos 1 es menor o igual a x y eso es menor que 3. Menos 1 es menor o igual a x, habíamos despejado x está dada por 7 menos y al cuadrado, sobre 2, y todo eso menor que 3. Recuerde, vamos a trabajar la variable dependiente y, es decir, vamos a trabajar ahora. Tomen en cuenta que tendremos que trabajar el inverso multiplicativo, ¿no? Vamos a multiplicar a cada término de la desigualdad por 2. Es decir, menos 2 es menor o igual a 7 menos y al cuadrado menor que 6. Trabajamos el inverso aditivo de 7. Menos 2 menos 7 menos 9 es menor o igual a menos y al cuadrado menor que 6 menos 7 menos 1. La variable es negativa, por tanto vamos a multiplicar por menos 1, va a cambiar el sentido de la desigualdad y tendríamos que 9 ahora es mayor o igual a y cuadrado y eso es mayor que 1. Aplicamos la raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 9 mayor o igual a la raíz cuadrada de y cuadrado mayor que la raíz cuadrada de 1. Raíz cuadrada de 9, 3. 3 será mayor o igual. Tomen en cuenta que lo correcto sería escribir el valor absoluto de y. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la restricción de la función f sub 2, es decir, cuál es el dominio de la función. Por tanto, no va a ser necesario escribir el valor absoluto debido a que tenemos una restricción. Simplemente escribiríamos y eso sería mayor que 1. Al ordenar la desigualdad, 1 ahora es menor que y es menor o igual a 3. ¿Qué significa, muchachos? Que el recorrido de la función f sub 2 es igual al conjunto que va desde el 1 hasta el 3, no incluyendo el número 1. Con la información, prácticamente ya podríamos describir quién es la función inversa. Sin embargo, como el propósito es revisar conocimientos, vamos a trabajar su algoritmo. Previo, vamos a revisar un poco el comportamiento de esta segunda función. Finalmente, vamos a escribirla a la función f en su totalidad. Haremos un si anidado en GeoGebra. Por eso ruego tener paciencia y revisar paso a paso lo que estamos haciendo. Sigamos adelante. Para la función f sub 2 igual trabajaremos con el condicional. ¿Sí? La condición acá es que menos 1 es menor o igual a x y eso es menor que 3. La gráfica estaría dada por la raíz cuadrada, es decir, SQRT, donde el radicando estaba dado por 7 menos 2
¿ya? Tenemos la función f sub 2 de una vez, la vamos a cambiar como f sub 2. Listo. Recordemos quién es el dominio de esta función. Tomen en cuenta que el dominio de la función está dada por menos 1 menor o igual a x menor que 3. Claramente, vemos la representación gráfica en ese intervalo. Además, hemos determinado pues el recorrido. El recorrido de esta función dice que va de menos 1 menor que y es menor o igual a 3. Podremos notar pues otra vez la intersección de ambas secciones. Vamos a cambiarle de color. Se puede notar un poco mejor. Y bueno, podemos en este caso nuevamente certificar que los datos dados por el ejercicio pues se corresponden a los datos obtenidos en el desarrollo. Tomar en cuenta ahora que el objetivo es describir a la función como un total, es decir, podremos usar un si anidado. Para eso, desactivemos un momento las representaciones gráficas y vamos a escribir si. Tenemos ya el comando. La primera condición sería pues que menos 3 es menor que x y a su vez menor que menos 1. Recuerden que era una unión, por tanto pues vamos a determinar o teníamos la otra restricción, que 4 era menor que x y x era menor o igual al número 7. Entonces, ¿cuál era la representación gráfica? X al cuadrado menos 8x más 7. Ahora viene la otra parte, ¿no? Coma, nuevamente sí. Escribimos la condición que va desde menos 1 menor o igual a x menor que 3 y debemos graficar la función raíz cuadrada de 7 menos 2x. Finalmente, vamos a anotar entonces la función f de x ya escrita como un total, ¿no? Ahora hay que pensar un poquito. Recuerden que vamos a calcular la función inversa y para ello pues necesitamos la función identidad, aquella función y igual a x. ¿Sí? Vamos a darle algo de propiedades de esta función. Vamos a ponerle un color, cambiémosle su estilo. Y hay que pensar, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahora de la función si en esta recta identidad o función identidad y igual a x colocamos un espejo? Tendremos que ver la función inversa. Para ello, vuelvo a insistir, vamos a recordar un poquito cuál era el algoritmo para obtener la función inversa. Continuamos. El algoritmo de la función inversa es realmente el mismo proceso que se hace para obtener el recorrido de cada una de ellas. Tomemos en cuenta que vamos a obtener la función inversa, es decir, va a existir una función inversa por cada pedazo de la función original. Por tanto, tomar en cuenta entonces lo siguiente. Sabemos que f sub 1 de x por definición es igual a y. Y es igual a la función x al cuadrado menos 8x más 7. Ahora, el algoritmo nos dice cambie las variables. Por tanto, x será igual a y al cuadrado menos 8y más 7.
Despejamos la variable y. X menos 7 es igual a y cuadrado menos 8y. Completamos cuadrados. X menos 7 será igual a y cuadrado menos 8y. Al completar el cuadrado, pues miren, menos 8 para 2, menos 4 al cuadrado, más 16 en ambos miembros de la ecuación. X más 9 será igual la factorización de ese trinomio, y menos 4, todo eso elevado al cuadrado. Vamos a trabajar las raíces cuadradas por la potencia del binomio. Raíz cuadrada de x más 9 es igual a la raíz cuadrada de y menos 4, todo eso elevado al cuadrado. Sabemos entonces que la raíz cuadrada de y menos 4 al cuadrado es un valor absoluto, por tanto, obtendremos más menos la raíz cuadrada de x más 9, todo eso igual a y menos 4. Finalmente, despejar la variable y significa escribir que y es igual a más menos la raíz cuadrada de x más 9 más 4. Tomar en cuenta entonces lo siguiente: ya hicimos un trabajo previo, hemos hecho un análisis previo. Por tanto, aquí hay dos segmentos de función que tendremos que trabajar. Al momento de escribir ya la función como tal, pues no habrá ningún inconveniente para determinar y entender cuál es su representación final. Ahora, el mismo proceso para la función f sub 2. Y es igual a la raíz cuadrada de 7 menos 2x. Cambiamos las variables. X es igual a la raíz cuadrada de 7 menos 2y vamos a despejar la variable y, por tanto x al cuadrado será igual a la raíz cuadrada de 7 menos 2y elevado al cuadrado. X al cuadrado es igual a 7 menos 2y finalmente la variable y sería igual a 7 menos x al cuadrado dividido para 2, o a su vez 1/2 que multiplica a 7 menos x al cuadrado.
las representaciones son equivalentes. Finalmente hay que considerar cuál es entonces la función inversa. Recuerde que el recorrido de la función f sub 1 determinaba dos intervalos. La importancia entonces de escribir lo siguiente: la raíz cuadrada de x más 9 más 4, siempre y cuando x vaya menos 9, menor que x, y x es menor o igual a 0. Menos la raíz cuadrada de x más 9 más 4 si x va de 16 al 40. Y finalmente, un medio de 7 menos x al cuadrado si x iría de 1 al 3. Esa es entonces la función inversa de la función por partes propuesta. Confirmemos los resultados en GeoGebra. Bueno, vamos a escribir la función inversa encontrada como un todo. Sin embargo, usted seguramente se preguntará si cada una de estas funciones que tenemos ya en el plano son inyectivas, por ejemplo. Claro, existen criterios, desde la parte gráfica como el criterio de la recta horizontal, donde usted puede ir estructurando rectas paralelas al eje de las abscisas y claramente va a ir confirmando que la intersección con la función representada en el plano simplemente será en un único punto, lo que va a confirmar que la función es inyectiva. Entonces, vamos a hacer el si anidado. Si habíamos escrito la primera condición iba a estar dada por menos 9, menor que x y eso menor o igual a 0, entonces que nos dibuje la función sqrt, es decir, la raíz cuadrada de x más 9 más 4. Nueva condición, sí. La otra condición nos dice que x va 16 es menor que x, menor que 40. ¿Cuál es ahora la función? Menos sqrt, es decir, menos la raíz cuadrada de x más 9 más 4. Finalmente, la última que sería si la condición, y tenemos ahora que x va desde 1 al 3 y debemos dibujar la función un medio que multiplica a 7 menos x al cuadrado. Consideremos el manejo de las escalas. Vamos a mover un poco este eje. Vamos a darle un nombre a P, llamémosle la función h. Sabemos que la función h está representando a la función inversa. Podríamos cambiarle a otro color, que se vea un poco mejor. La función f por partes y en efecto, el resultado es el esperado. Lo que nosotros deberíamos ver
sí colocaríamos un espejo en la recta llamada función identidad. Eso es todo, muchachos. Hemos obtenido pues la función inversa de una función por partes. Ánimo.